Llegamos ahora a la lección número 4 de este tema, de Gog y de Magog. Pero la razón por la que lo estamos estudiando es motivados por tanta especulación que hemos estado nosotros escuchando desde hace ya pues casi 2 meses que lleva el conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Los especuladores proféticos se han dado a la tarea de tomar Ezequiel capítulo 38 y 39 y decir que en él está expuesto lo que es ese antecedente que va a llevar a la gran batalla del Armagedón, una guerra nuclear en donde el gran detonante lo va a originar Rusia. Porque Rusia, según como lo presentan ellos, va a invadir a Israel. Como ustedes están viendo ahí en pantalla, el mapa está mostrando en la figura esa invasión que va a provenir del norte sobre la nación de Israel. En la última lección, ustedes tuvieron la oportunidad junto conmigo de estudiar en el contexto de Ezequiel 38 y 39 lo que realmente está hablando el profeta Ezequiel. Pero antes de continuar, quiero que hagamos un brevísimo resumen de lo que hemos venido nosotros estudiando. El tema crucial en todo esto es la invasión de Gog. La invasión que, según los especuladores proféticos, va a llevar a cabo contra Israel. Bueno, en Ezequiel 37 y 38 se habla de una invasión. En el versículo 1, capítulo 39, versículo 1 dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir sobre las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. A razón de lo que dicen estos dos versos, es que los especuladores proféticos hablan de una futura invasión de Rusia sobre Israel. Sabemos que Rusia está al norte de Israel. Por eso el texto dice, verso 2, y te quebrantaré, hablándole a Gog, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Bueno, hasta aquí vamos muy bien. Ahora es que se va a poner un poco interesante lo que es esa especulación que nosotros escuchamos en todos estos expositores de lo que ellos dicen es la profecía de Ezequiel de los tiempos modernos. Hay un versículo que es el clave en todo este contexto, y es Ezequiel 38, 17, que dice: así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Recordemos que está hablando de Gog. Y le dice, no eres tú, hablándole a Gog, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. ¿Por qué decimos que este versículo es el clave? Porque es el que nos permite inferir que este conflicto o esta invasión de la cual está hablando Dios en Ezequiel 37, 38 y 39, no es una invasión literal, no es un conflicto literal,
es algo simbólico refiriéndose al enemigo del pueblo de Dios en cualquier época, en cualquier periodo de tiempo. Gog siempre ha existido. Gog no es ninguna nación ni ningún gobernante en particular. Gog representa o simboliza al antagonista de Dios, al enemigo del pueblo de Dios en cualquier época. ¿Por qué decimos eso? Porque en este versículo 17, Dios dice, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Podemos retroceder desde Ezequiel hasta Génesis y no vamos a encontrar un solo pasaje de un solo profeta que haya hablado de Gog. Si leemos en los libros de los profetas antes de Ezequiel y después de Ezequiel, del enemigo del pueblo de Dios. Cuando ya estuvieron en Egipto, ¿quién fue el enemigo del pueblo de Dios? Los egipcios. Y vemos a través de toda la historia cómo surgieron distintos enemigos del pueblo de Dios. Ese era de quien habló Dios en tiempos pasados por sus siervos los profetas de Israel. Ellos fueron los que profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Desde cuando salieron de Egipto, a través de Moisés, Dios les advirtió que si ellos no permanecían en su palabra, en obediencia a él, guardando sus mandamientos, Dios permitiría que otras naciones les agobiaran, los esclavizaran, los torturaran e intentaran eliminarlos. Cuando Israel entró en la tierra prometida, ¿quiénes fueron los enemigos de ellos? Esos cananeos que dejaron vivir y con los cuales hicieron alianzas. Bueno, ese es el Gog del cual menciona toda la escritura. Por eso, Ezequiel 38:17 es el versículo clave para poder entender esta profecía de Ezequiel. Pero avancemos. ¿Cuándo tiene lugar la invasión de Gog? Porque está hablando de una invasión. Ezequiel 38:8 dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Cuándo es que Gog subiría a esa tierra indefensa, a esas gentes tranquilas que habitaban confiadamente, a esas ciudades sin muros, a esas casas sin cerrojos ni puertas? ¿Cuándo es que tendría lugar esa invasión? Bueno, señor John Walvoord, que es otro de los líderes en esta cuestión de la especulación profética, hablando en su libro Armagedón, Cercano Oriente, Petróleo y Crisis, hablando de Ezequiel 38 y de la invasión de la cual habla el profeta, escribe: una de las preguntas importantes en la interpretación de Ezequiel 38 y 39 es dónde poner la invasión en la serie de sucesos que llevarán a la batalla del Armagedón.
Los eruditos difieren poniéndolo algunas veces como un suceso que podría ocurrir en cualquier época. Unos pocos intérpretes la colocan al principio del reino milenario como un acto de rebelión contra Cristo. Pero otros la relacionan con la rebelión que ocurrirá al final del milenio. Rebelión que está dirigida en Apocalipsis 20, versículos 7 a 9. Usted recordará que en Apocalipsis 27 dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones y las reunirá a Gog y a Magog para la gran batalla, la última batalla. Bueno, es lo que dice Apocalipsis 20. Entonces, según lo que dice aquí el señor Walborg, esa batalla ocurrirá después de que se acabe el milenio. Ahora, recuerden que según estos especuladores proféticos, el Señor Jesús tiene que venir a establecer su reino de 1000 años, que todavía no lo ha hecho. Pero sigamos. Según Ezequiel, la invasión ocurrirá en los últimos días, cuando Israel disfrute de un tiempo de paz y prosperidad. A Israel se lo describe como un pueblo desarmado, una tierra de aldeas sin muros, adormecida en un sentido de seguridad. En realidad, esto no puede referirse al Israel de nuestros días, puesto que desde 1948 esta pequeña nación ha estado en permanente estado de alerta. ¿Cuándo habrá paz? Habrá un periodo de paz predicho en las Escrituras cuando aparezca el líder del Mediterráneo para firmar un tratado de paz y terminar con la actual lucha del cercano Oriente. Los argumentos más convincentes con respecto al tiempo en que se llevará a cabo la invasión rusa la colocan durante este pacto que celebrarán el futuro gobernante del Mediterráneo y la nación de Israel. Recordará usted, hermano, que en la última lección, este gobernante futuro del Mediterráneo es, según dicen ellos, es el anticristo. Según dicen ellos, antes de que el Señor establezca su reino de 1000 años en la tierra, va a haber un periodo de 7 años. Durante esos 7 años, durante los primeros 3 años y medio de esos 7 años, este gobernante futuro hará un pacto con Israel. Ese va a ser el periodo de paz del cual hablan ellos. Pero al cabo de los 3 años y medio, este gobernante del futuro, que proviene del Mediterráneo, violará y romperá ese pacto y entonces se iniciará la batalla del Armagedón. Eso por decirlo así en grandes rasgos sin entrar en muchos detalles. Ahora, dice el señor Walborg, los capítulos proféticos de Ezequiel 38 y 39 presentan muchos problemas al intérprete, pero describen claramente una horda de pueblos armados que invadirán a Israel desde el norte. Los nombres que se dan al líder, al país y a las ciudades, así como la clara descripción que se hace de ejércitos que vendrán de los confines del norte, solo podrían referirse a lo que hoy conocemos como Rusia. Por eso es que estamos viendo nosotros en estos canales de televisión, en estos canales religiosos, en YouTube, en los videos que presentan, de que lo que estamos viendo nosotros ahora es una antesala
de esa invasión que Rusia va a proferirle a la nación de Israel. La invasión de Gog es un tema crucial dentro de esta especulación profética. Ahora, otro de los líderes en esta especulación profética es el señor Lindsay. Ya ustedes me han escuchado leer apartes de este libro que se llama La agonía del gran planeta Tierra, de quien él es el autor. Y en la página 70 de este libro, el señor Lindsay dice que Daniel capítulo 11 del verso 40 al 46 es paralelo a Ezequiel 38 y 39. Por decirlo en otras palabras, lo que dice Ezequiel 38 y 39 es lo mismo que dice Daniel capítulo 11. Haciendo un paréntesis, recuerden que los miércoles estamos estudiando nosotros en la plataforma de la Iglesia de Cristo en Quintero, en Chile, el libro de Daniel. Todavía no hemos llegado al capítulo 11, pero hoy voy a hacer una pequeña introducción de ese capítulo 11, ya que estamos hablando de Gog y de Magog. Recuerden, acabo de decir que según el señor Lindsay, Daniel capítulo 11 del verso 40 al 46 es paralelo a Ezequiel 38 y 39, que es los capítulos que hemos venido estudiando en estas últimas lecciones. Es más, dice en la página 70 de su libro, hay 3 profecías principales sobre esta esfera de poder político. Las encontramos en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel, en Daniel 11, 40 al 45 y en Joel 2:20. Es de suprema importancia que podamos identificar el tiempo al cual se aplican estas profecías. ¿Cuál será la nación que encabeza esta confederación y quiénes son los aliados? Según el señor Lindsay, porque ya lo hemos estudiado en clases anteriores, el tiempo en que va a ocurrir esto es antes de la segunda venida del Señor. ¿Cuál es la nación que va a encabezar esa confederación? Rusia. ¿Y quiénes son los aliados? Los países árabes. Eso hasta aquí. Ahora, vamos entonces a mirar Daniel 11, porque el señor Lindsay, me regreso, coloca Daniel capítulo 11 como uno de los capítulos que habla del mismo tema de Ezequiel 38 y 39. Entonces vamos al capítulo 11 del libro de Daniel. Daniel 11 habla de 2 reyes, el rey del norte y el rey del sur. Empezando en el versículo 6, dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Bueno, antes de continuar la lectura, observemos pues que en este capítulo 11, y lo vamos a desarrollar, hay 2 reyes, el rey del sur y el rey del norte. Continuemos la lectura, versículo 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Antes de continuar con el resto de la lectura, sí quiero decirles, hermanos, tengan presente en este contexto de Daniel 11 lo que dice el verso 11.
se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. No olviden el verso 11, hermanos, porque dentro de un ratito, cuando avancemos un poco más, vamos a hacer uso de lo que dice este versículo 11. Continuemos. Verso 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Bueno, vemos entonces aquí, en esta primera porción de Daniel 11, lo que ocurre entre el rey del norte y el rey del sur. Se va a presentar un conflicto. Al principio habrán hecho una alianza, pero después de un tiempo el rey del sur se levantará contra el rey del norte, que es lo que leímos en el verso 11, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Estos son los dos protagonistas principales en este capítulo 11. Ahora, ¿quiénes son el rey del sur y el rey del norte? Necesitamos averiguarlo. ¿Quién es el rey del sur y el rey del norte? Bueno, dejemos que sean estos caballeros los que nos lo digan. Señor Lindsay, en su libro, en la página 81, nos da la respuesta. Él, no la Biblia. Una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que diga la Biblia. Ahora, según el señor Lindsay, son estos personajes. La fuerza rusa se llama en esta descripción el rey del norte. Y la fuerza africana aliada, el rey del sur. Ya sabemos entonces quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. El rey del norte es Rusia. El rey del sur es Egipto. Es la fuerza africana aliada. Es más, leamos también en la página 88 de su libro. Dice, la Biblia dice que Egipto, las naciones árabes y otros países negros del África forman una alianza que será una potencia. En la Biblia se le da el nombre de el rey del sur. Esta confederación sureña se aliará con la norteña, que estará dirigida por Rusia. Una vez más, el señor Lindsay, en esta segunda cita, nos dice quién es el rey del sur y quién es el rey del norte. El rey del sur es Etiopía, en alianza con las naciones árabes y otros países negros del África. Y el rey del norte es Rusia. Pero sigamos, también nos dice el señor Lindsay, en esa misma página de este libro, dice, como consecuencia se produce la invasión de Israel por parte de Rusia, la cual se llama en esta profecía el rey del norte. La pregunta es, hermanos míos, ¿es eso lo que enseña la Biblia? Bueno, ya leímos la primera parte en el contexto de Daniel. La primera parte son los versículos del 1 al 15.
Ahora, en la segunda parte, ya retomando específicamente del verso 36 al 45, que leíamos hace un momento, que el señor Lindsay decía que este pasaje de Daniel 11 es paralelo a lo que dice Ezequiel 38 y 39. Vamos a leer los versículos para que tengamos una idea y luego los analizamos. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá como todo Dios. Perdón, sobre todo Dios. Y contra él Dios de los y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, habiendo leído ya esta porción del verso 36 al 45, quiero retrocederme y empezar a mirar en detalle con ustedes lo que dice cada versículo. El verso 36 empieza diciendo, y el rey. Hagámonos la pregunta, ¿quién es este rey? ¿Quién es este rey? Hay varias cosas que se nos dice acerca de este rey. Hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá, prosperará. Nos dice también, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. Recuerden, ese rey. ¿Quién es? Todavía no lo sabemos. Se nos dice de ese rey. ¿Pero quién es? Ahorita vamos a ver quién es según los especuladores proféticos. Por aquí nos dice qué es lo que va a hacer este rey. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Eso es todo lo que va a hacer este rey. Pero hay más, sigamos la lectura. Dice en el versículo 39, con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Por precio repartirá la tierra. Verso 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él
y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las puertas e inundará y pasará. ¿Qué va a ocurrir? Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. Antes de continuar con el resto de la lectura, quedémonos aquí, porque es importante que nosotros aclaremos lo que dice este versículo 40, porque ha dado pie a mucha interpretación torcida, errada. El señor Lindsay nos dice: la fuerza rusa se llama en esta descripción el rey del norte, y la fuerza africana aliada el rey del sur. Eso es claro para nosotros, lo que él está diciendo aquí. El rey del sur, perdón, el rey del norte es Rusia. El rey del sur es la fuerza africana aliada, encabezada por Egipto, acorde a lo que ellos dicen. Recuerden, una cosa es lo que diga la Biblia y otra cosa es lo que diga el hombre. Continuemos. Dice en la página 88 de su libro: la Biblia dice que Egipto, las naciones árabes y otros países negros del África formarán una alianza que será una potencia. En la Biblia se le da el nombre de el rey del sur. Esta confederación sureña se aliará con la norteña, que estará dirigida por Rusia. ¿Cuál es su objetivo? Según la especulación profética, atacar a Israel, borrarla de sobre la faz de la tierra. Pero sigamos. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Esto es lo que leemos nosotros en el contexto. Ahora, devolviéndonos al versículo 36, y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y prosperará, que era lo que estábamos mirando nosotros hace un momento. Habíamos hecho la pregunta: ¿quién es este rey del versículo 36? ¿Es un rey diferente al rey del sur y al rey del norte? ¿O es alguno de ellos? ¿Es el rey del sur o será el rey del norte? ¿O es otro rey? Bueno, el señor Lindsay, en su libro, nos dice lo siguiente: nuestro interés aquí se centra en el hecho de que Egipto atacará al renacido Israel. Para ese tiempo, estará bajo el dominio de un falso Mesías. Tal hombre tendrá que ser probablemente un judío que trabaje en estrecha relación con el dictador del mundo que tendrá el poder en Roma. Según nos está diciendo aquí el señor Lindsay, el rey del versículo 36, que hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá, prosperará, es Israel. Y que el rey del sur, Egipto con sus aliados, y el rey del norte con sus aliados, lo invadirán. Sigamos la lectura. En el libro del señor Lindsay, debemos notar lo que dice Daniel sobre este ataque contra Israel. Y cita el versículo 40 de Daniel 11.
debemos notar lo que dice Daniel sobre este ataque contra Israel. Pero a cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11:40. Señor Lindsay nos da la identidad del rey del verso 36, y que según él, en su interpretación de hombre, no una interpretación inspirada, en su interpretación de hombre, nos dice que el rey del sur contenderá con él. ¿Sabes? Peleará contra Israel, contra ese rey del verso 36. Y también el rey del norte se levantará contra él, contra el rey del versículo 36, que es la nación de Israel. Hasta aquí suena algo muy plausible. Pero recuerden, nosotros debemos dejar que la escritura interprete la escritura. Todo el capítulo 11 de Daniel viene hablando de dos reyes, no de tres. El rey del verso 36 no es Israel. Vamos a dejarlo ahí en un interrogante, porque eso va a formar parte de nuestra próxima lección. Pero la identidad de ese rey del verso 36, no es Israel. Es lo que nos dice la interpretación del señor Lindsay. Pero la escritura nos dice algo muy diferente. No voy a correr ni avanzar demasiado porque no quiero que tengan mucha información que los distraiga. Pero sí, vamos a aclarar lo del rey del sur y el rey del norte. He colocado aquí a la izquierda de sus pantallas las dos citas en la página 95 del señor Lindsay, en donde nos dice que ese rey es Israel. Ese rey que va a ser atacado es Israel, que va a ser atacado por el rey del sur y por el rey del norte. Vamos a volver a tomar el contexto de Daniel 11, desde el verso 36. El protagonista principal en este capítulo 11 de Daniel es el rey del norte. Por eso voy a hacer este ejercicio. Verso 36. Y el rey del norte, lo que ustedes van a ver en rojo, en letras rojas, lo he insertado yo. Eso no está en el texto original. Lo he insertado yo para dar claridad en la exposición. Porque recuerden, el protagonista desde Ezequiel, si Daniel 11 está hablando de Ezequiel 38 y 39, recuerden que el invasor viene del norte. Y el rey del norte hará su voluntad. Y el rey del norte se ensoberbecerá. Y el rey del norte se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios y contra él, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y el rey del norte prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. No es Israel la que se ensoberbece, la que se engrandece, la que prospera. No, aquí está hablando es del rey del norte. Sigamos. El rey del norte, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas el rey del norte honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El rey del norte con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y el rey del norte colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una
tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Leyéndolo ya desde esta óptica, hermanos, porque se viene hablando del rey del norte. El verso 40 dice, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Ahora, ¿quién es él aquí? Aquel contra quien contiende el rey del sur. Es contra el rey del norte. Y luego dice el verso 40, y el rey del norte se levantará contra él. O sea, pues contra el rey del sur, como una tempestad. Pero los especuladores proféticos nos quieren hacer creer a nosotros que el rey del sur con quien contenderá no es el rey del norte, sino que es Israel. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. O sea, pues según ellos, Israel, porque es lo que nos dice el señor Lindsay en su libro. Nuestro interés aquí se centra en el hecho de que Egipto atacará al renacido Israel. Debemos notar lo que dice Daniel sobre este ataque contra Israel. Recuerden que el rey del sur es Egipto. Y está diciendo aquí que a quien ataca es a Israel. Y el rey del norte también ataca a Israel. Pero eso no es lo que está diciendo el pasaje. El contexto no nos muestra por ningún lado que aquel rey contra quien se levanta o contiende el rey del sur sea Israel, o contra quien se levanta el rey del norte sea Israel. El texto dice, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Vamos a hacer algo aquí. Y vamos a tomar solamente en este momento el verso 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Recuerden, el señor Lindsay nos dice que aquel contra quien contiende el rey del sur es Israel. Y que aquel contra quien se levanta el rey del norte es Israel. Pero si nosotros respetamos el contexto del libro de Daniel, y recuerden que un texto sin contexto es un pretexto. Hace un rato yo les estaba diciendo a ustedes que tuvieran presente en Daniel 11 un versículo en particular. El versículo 11. Daniel 11:11. ¿Y qué es lo que dice Daniel 11:11? Daniel 11:11 nos dice de quién está hablando el verso 40, contra quién contenderá el rey del sur y contra quién se levantará el rey del norte. ¿Qué dice el verso 11? Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Contra quién contenderá el rey del sur? Contra el rey del norte. Es lo que dice el verso 11. Y el del rey del norte, verso 40, se levantará contra él. ¿Contra quién se levantará? Pues contra aquel que se enfureció contra él, que fue el rey del sur, Egipto. Ahora, si ustedes le han prestado atención, hermanos, a este desarrollo que hemos hecho en el contexto, entonces podemos darnos cuenta que el rey del norte, bueno, siguiendo la lectura, verso 41, el rey del norte, continuando en el contexto, el rey del norte entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. El rey del norte extenderá su mano contra las tierras y no escapará. Mire, vuelve y dice, el país de Egipto, porque el verso 11 nos dice que cuando el rey del sur se levantó a pelear contra el rey del norte, el rey del norte dijo, no señores, se levantó entonces contra el rey del sur. No escapará el país de Egipto. Y el rey del norte se apoderará de los tesoros de oro,
y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y el rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Qué es lo que hemos visto hasta aquí, hermanos? Simple hemos visto de parte de estos escritores, señor Walbo, señor Lindsay, en los libros que les he citado, que lo único que han hecho es torcer las escrituras. El rey del norte es el que está bajo consideración en toda esta sección. Quien quiera que sea él, es el que es atacado por el rey del sur. Y él es el que a su vez ataca al rey del sur. ¿Quién es el rey del versículo 36? ¿O quién es el rey del norte? Ya vimos que el rey del verso 36 es el rey del norte, que es atacado por el rey del sur. ¿Quién es el rey del norte? Bueno, eso lo vamos a estudiar en nuestra próxima lección. Alguien puede preguntarse, bueno, ¿y por qué gastar tanto tiempo en esto? Bueno, simplemente para que vea lo fácil que es hacer que surja una gran guerra internacional de las páginas de la Biblia, simplemente cambiando la idea central de un pronombre. Estos señores se han dado a la tarea de inventarse una tercera guerra mundial con bombas atómicas, en donde lo que va a pasar es que durante 7 meses, según dicen ellos, la nación de Israel, la cual en el último momento Dios la salva de la destrucción por parte de estas dos naciones, de estos dos reyes, el del norte y del sur, que durante 7 meses se la van a pasar enterrando todos los cuerpos de esos ejércitos, y que durante 7 años las armas utilizadas en este conflicto bélico les van a servir a la nación de Israel de combustible para poder cocinar y darle calor a sus hogares en el periodo de invierno. Eso se llama, en lenguaje bíblico, torcer las escrituras. Hermanos, los invito para el próximo jueves para que continuemos con la quinta parte de este tema acerca de Gog y de Magog.